su inscripción en el Consejo Nacional Electoral, que es una auténtica trampa cazabobo, porque incluso prohíben la doble militancia o el doble respaldo que cualquier venezolano le puede dar a distintas organizaciones políticas. Y no solamente establecen mecanismos casi incumplibles, restrictivos para que los partidos no se inscriban, sino que después que legalicemos los partidos, entonces van a decir que la ilegal es la Mesa de la Unidad Democrática y su tarjeta, a la cual también le van a exigir registro de militantes o renovación de la matrícula. Esa es la emboscada, una permanente emboscada judicial a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que repetimos, es lo único que está sosteniendo con artificios, con artilugios pseudo jurídicos e inconstitucionales a un gobierno que se está derritiendo por su corrupción y por su ineficiencia. Que piensen en el país, el daño no se lo están haciendo a la Asamblea porque nosotros vamos a seguir adelante, nosotros tenemos el respaldo popular, nosotros vamos a seguir legislando para la gente, nosotros vamos a seguir investigando, nosotros vamos a seguir movilizando al país para que se den cuenta que este gobierno en su agonía quiere arrastrar al precipicio a toda Venezuela. Que piensen en el país, que es mucho más importante que todos nosotros, más importante incluso que quienes circunstancialmente ocupan cargos en las diferentes ramas del poder público. Eso es lo que está en juego. La gente que no consigue qué comer, la gente que no consigue medicina, la gente que es víctima permanente del AMPA en todos los sitios de Venezuela sin excepción, la gente que no tiene agua, la gente que no tiene luz, la gente simplemente que ha sido víctima de un gobierno corrupto e ineficiente que está en sus últimos días, en sus últimos agónicos días. Pregunta. La primera pregunta la efectúa Daniela Zambrano, de NTN 24. Buenas tardes, diputados. Ya usted ha dicho que van a seguir legislando, que van a seguir investigando. Sin embargo, ¿qué alternativa tiene la Asamblea Nacional si todas las leyes son bloqueadas por el Tribunal Supremo de Justicia? Y entiendo que una de las salidas era precisamente la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Esta iniciativa sería también bloqueada por el máximo tribunal? Nosotros no nos podemos detener y dejar de legislar por la amenaza de que el tribunal la declare inconstitucional. Nosotros vamos a legislar y que ellos hagan lo que creen que pueden seguir haciendo impunemente, pero nosotros vamos a seguir legislando. No le quepa la menor duda, esta sentencia no tiene para nosotros ningún efecto de presión ni ningún efecto inhibitorio. Esta es una ley, repito, destinada a proteger funcionarios civiles y militares corrompidos, corruptos, que no se atreven a venir a la Asamblea Nacional a dar la cara, porque de dar las explicaciones que tienen que dar, tendrían que ir directamente a procesos judiciales penales. Por cierto, ojalá el Tribunal Supremo de Justicia se revisara a sí mismo y el sistema de justicia. Usted sabe qué avergüenza a este país que ese tribunal, afanoso para unas cosas y remiso en otras, permita que el 98% de los delitos que se cometen en Venezuela quedan en la más perfecta y en la más celebrada y en la más absoluta impunidad. Eso es lo que debería revisar el tribunal. Si es que tuviera algo de dignidad, si es que tuviera algo de decoro, si es que tuvieran conciencia de los deberes que tienen que cumplir en beneficio de Venezuela. ¿En este caso no creen que la Asamblea la pueden declarar otra vez en desacato? No hay desacato, nosotros vamos a seguir legislando. Vamos a seguir legislando y que ellos declaren inconstitucional según su parecer. Veamos qué ocurre. La siguiente pregunta es de Vanessa García, de Globovisión. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con el tema de los 112 diputados para obtener la mayoría de los 2/3 dentro de la Asamblea Nacional. En esa sentencia se habla de que tienen que ser 112, sin embargo, sabemos que la Asamblea está instalada actualmente en la parte de la bancada de la oposición con 109. ¿Cuáles son las acciones que van a emprender ustedes para que se puedan incorporar finalmente a estas personas y así tener los 2/3? Bueno, nosotros hemos insistido en que en otra insólita sentencia la sala electoral, por un artificio, por una trampa, por una triquiñuela, ha dejado a una entidad federal sin representante. El Estado Amazonas, que eligió 4 diputados, no tiene ninguno. Ya venció el lapso para que la sala electoral decida. ¿Y por qué la sala electoral no decide esto? ¿Por qué no decide? ¿Por qué no resuelve? Puede hacer una de estas dos cosas. O restablecer a su pleno ejercicio a diputados que nunca han debido ser suspendidos, u ordenar
que se celebren nuevas elecciones. ¿A qué es lo que le tienen miedo? Ahora, van a seguir manteniendo en este irresponsable, delictual suspenso que priva a toda una entidad federal de sus representantes. En cambio, ahí fíjese, ahí no hay diligencia. Ya están en mora en la decisión y no deciden nada. En cambio, cuando tratan de proteger o de amparar o de ponerle un burladero a un funcionario corrupto, inventan una sentencia inmediatamente. Pero esto lo sabe la opinión pública lo está percibiendo así. Mire, ojalá este gobierno viera su situación en las encuestas. Ningún gobierno venezolano había tenido, en la opinión, una base de respaldo tan precaria y un repudio y un rechazo más grande. Ojo, y ese rechazo también ha arrastrado instituciones fundamentales del Estado, como el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene una base de respaldo mínima en la opinión pública y bases enormes de rechazo, porque ha sido descubierto, y lamentablemente también muy baja credibilidad y un alto rechazo las Fuerzas Armadas como totalidad. Esto es preocupante. Hernán Lugo Galicia, El Nacional. Muy buen día. Yo quisiera saber, hay un bloque que se constituyó, que es el bloque de juristas o constituyentes de Venezuela, que ellos están planteando la eliminación de la Sala Constitucional y crear un tribunal constitucional. Yo quisiera saber, la Asamblea se ha paseado por esa posibilidad. ¿Cuándo entraría a Cámara la reforma de la ley del TCJ y qué contemplaría esa reforma? Con relación a las propuestas de modificación del número de salas que existe actualmente, habría que modificar la Constitución, pues la Sala Constitucional está prevista en la Constitución. Es una reforma constitucional que es una cosa más gruesa. Por supuesto que hay las tesis que en todas partes del mundo nunca el Tribunal Supremo de Justicia ejerce a la vez funciones de Tribunal Constitucional. En todas las legislaciones del mundo, o en todas las democracias del mundo, el Tribunal Constitucional es un órgano aparte del Tribunal Supremo de Justicia. Pero bueno, ustedes supieron cómo se hicieron aquí las cosas cuando se hizo una Constitución a la medida, como un traje a la medida del expresidente Chávez. Ahí estamos corriendo con las consecuencias de esas atrocidades, de esa oportunidad. Pero bien, eso es una cosa más gruesa. No sabemos todavía nada con relación a al proyecto de ley cuándo va a entrar a debate o a Cámara la modificación de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, por cierto. Que es tan torpe la interpretación que da la sentencia, que dice que en materia de legislación sobre el Tribunal Supremo de Justicia, solo el tribunal puede tener la iniciativa legislativa. Eso es embuste, pero qué lerdos son, qué lerdos. Lo que dice es que solo en esa materia pueden tener competencia. O sea, ellos no pueden, por ejemplo, proponer una ley sobre desarrollo económico, ni una ley de vivienda, ni una ley de producción nacional, nada por el estilo. La única iniciativa legislativa que tiene el Tribunal Supremo de Justicia es en materia de leyes atinentes al sistema judicial. Pero la iniciativa también le corresponde al pueblo, la iniciativa popular que esté en la Constitución sobre cualquier ley y, por supuesto, a 3 diputados sobre cualquier materia, que es lo que dice la Constitución. Nosotros podemos tener la iniciativa, como la puede tener el pueblo, para promover cualquier legislación, incluso para modificar o corregir la integración del Tribunal Supremo de Justicia. Podemos tener esa iniciativa. Son ellos los que no tienen sino esa sola iniciativa. Bueno, ellos la interpretan como una iniciativa exclusiva de ellos. Bueno, pero es que yo creo que es que leen la Constitución al revés. Pregunta Gabriela González, del Nuevo País. Sí, presidente, buenas tardes. Usted dijo que van a seguir con la función contralora, que van a seguir con las funciones de investigación. Sin embargo, quisiera que me precisara cómo se van a llevar a cabo estas comparecencias que según la sentencia dice que tienen que ser escritas y a través del vicepresidente de la República, y cómo se va a hacer o cómo se va a ejecutar estos votos de censura o estas sanciones que tiene contemplada la ley de comparecencia ante, de hecho, ministros que ya han faltado hasta 2 veces a las comparecencias. Y la otra cosita es que el diputado Carlos Berrizbeitia solicitó ayer la urgencia parlamentaria para la reforma del TSJ. ¿Esta urgencia parlamentaria pudiese estar siendo aprobada en la sesión de mañana? Mire, vamos a ordenar las cosas. El informe que se aprobó ayer, expresamente señalamos que las recomendaciones hechas por el informe que aprobamos las íbamos a implementar sucesivamente
después de un análisis muy detallado de cada una de esas propuestas. Eso está claro. En el otro caso, si citamos a los funcionarios y no comparecen por el manto de protección que les establece la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pues las investigaciones seguirán y nosotros seguiremos el procedimiento que hay que hacer de acuerdo con la ley de comparecencia en caso de violación. Pero vamos a seguir con las investigaciones. Es que porque no concurra, por ejemplo, un ministro, no vamos a hablar de la corrupción en su ministerio. Si él lo viene a informar, de todas maneras vamos a producir el informe. Si tenemos que emitir una moción de censura contra un ministro, nos va a inhibir el hecho de que el ministro cobarde no venga a rendir información. Pues emitiremos la moción de censura y aún con mayor razón por la renuencia del funcionario a defenderse y a comparecer. Es que es tanto el temor que no se atreven ni a defenderse. Es que es tan indefendible la gestión de este gobierno que ni siquiera pueden argumentar nada a su favor en caso de alguna acusación que se produzca en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿es algún secreto, por ejemplo, lo que pasó, lo que ha pasado y pasa en PDVSA, Pudreval, las empresas a las que el Estado le ha puesto mano, los dólares de Cadivi? Por Dios, si eso lo han denunciado incluso exministros de este gobierno y eso no se puede ocultar. La deuda externa. Ahora, si nosotros citamos, por ejemplo, al presidente del Banco Central o ponga por caso al ministro de Hacienda y no concurre a explicar, es perfectamente procedente una moción de censura. Ahora vamos a ver si frente a eso también el tribunal, la Sala Constitucional se atreve a interpretar contra la letra el dispositivo constitucional que nos da la facultad de emitir votos de censura. Vamos a ver si se atreven. Eso no es interpretable. Se señala expresamente que la Asamblea Nacional puede emitir votos, mociones de censura a los ministros y que eso acarrea su destitución. Vamos a ver si en una próxima sentencia dicen que ese artículo no existe. Pregunta Andreina Flores de Radio Francia Internacional. Buenas tardes, diputados. En menos de 2 meses hemos visto varias decisiones de los otros poderes que de alguna forma le han puesto un cerco a los poderes de la Asamblea Nacional. Se ha suspendido la proclamación, la promulgación de los diputados de Amazonas, se ha decretado vigente el decreto de emergencia económica, se ha convocado a comparecer a altos funcionarios del gobierno y no han venido sin una razón, digamos, valedera, y ahora, pues, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Usted consideraría que es el momento de activar el artículo 350 de la Constitución? Gracias. He escuchado con mucha atención su muy bien formulada pregunta sobre activación de otros mecanismos constitucionales. No me puedo pronunciar en este momento. Son materias muy gruesas, muy delicadas, que exigen mucha meditación y mucha prudencia. No, para dar una respuesta de momento, no nos apresuremos. Más vale que seamos responsables en las respuestas que emitamos en cada caso. Además, cada cosa que propongamos tenemos que ver, por supuesto, la factibilidad, que no generemos expectativas que después se conviertan en frustraciones. Usted y nosotros vamos a hacer en los próximos días un recuento de todas las decisiones que ha tomado el TSJ. Ahora, lo más lamentable, y esta es nuestra preocupación, es que esas decisiones no han resuelto el problema de la carestía cada vez mayor de los alimentos, de las medicinas, de la delincuencia. A toda esa tragedia nacional ya insufrible, invivible, se agregan ahora los problemas dramáticos del agua y de la luz. Señor, y entonces frente a toda esta tragedia, que no es más que la consecuencia patética del fracaso de un equipo de gobierno que teniéndolo todo arruinó al país, todavía de ñapa el Tribunal Supremo de Justicia les tira un capote por encima para que nadie los investigue, para que sigan perpetrando su fechoría. Bueno, eso es lo que explica precisamente que el tribunal tenga en la opinión pública la poca credibilidad, el poco respeto y el altísimo rechazo que tiene. Pregunta Noris Soto de la agencia Bloomberg. Buenas tardes, presidente. Bueno, ya ha explicado suficientemente pues todo lo que quiere decir esta sentencia. Hemos visto que de alguna manera exime a los demás poderes, incluso de la Contraloría de la Asamblea Nacional. Queríamos saber entonces si podemos decir que el país ha entrado en una lucha de poderes de alguna forma
Y también, pues, otra pregunta sobre otro tema es que la MUD llamó mañana a una rueda de prensa para dar a conocer el mecanismo constitucional que estarían activando desde la Mesa de la Unidad para una posible salida del Ejecutivo. Queremos saber si ustedes suscribirían esa propuesta que ellos van a presentar mañana o desde la Asamblea Nacional tendrían una propuesta ya establecida aparte. Vamos a separar las dos cosas. Un tema es lo que nosotros discutimos, examinamos y debatimos en la Asamblea, y otra cosa la decisión que nosotros como organizaciones de la mesa mañana tomaremos de acuerdo todos y lo anunciaremos al país. Son dos cosas distintas. Ahora fíjate, en lo que se refiere a lucha de poderes, nosotros no hemos planteado ninguna lucha. Ahora, que está planteada una confrontación que nosotros lo hemos buscado, ciertamente, no se puede negar que existe. Ahora, ¿cómo eludir la confrontación? Porque hay gente que se angustia mucho y tienen razón. Para eludir la confrontación, ¿qué vamos a hacer? No cumplir con nuestros deberes constitucionales y permitir que el gobierno siga haciendo de la suya en sus desafueros. No, tenemos que cumplir con nuestros deberes constitucionales porque nosotros tenemos que responderle a la gente que nos eligió. La gente nos eligió para cumplir con nuestro deber, no para que a las primeras de cambio, por una arremetida de un gobierno que en cualquier momento resulta calificado como gobierno forajido, plantee una lucha y nosotros salgamos en estampida. Nosotros vamos a honrar el voto popular y vamos a seguir cumpliendo con sus deberes constitucionales, sin violar la Constitución, sin violar el Estado de Derecho y, al contrario, totalmente apegados a ellos, porque es nuestra responsabilidad con los electores y con los venezolanos. Y para cerrar el ciclo, Mildred Manrique de 800 Noticias. Buenas tardes, diputados. La Asamblea Nacional va a insistir en los mecanismos constitucionales para la salida del gobierno, arriesgándose del que TCJ intervenga y anule esta decisión. Y una segunda pregunta tiene que ver, queremos saber si están preparados en caso de que simpatizantes de Maduro puedan tomar la Asamblea Nacional como lo intentaron ayer. ¿Ustedes están preparados para eso? Bueno, nosotros nunca nos hemos preparado para la violencia física. Voy a contestar la última parte de la pregunta. Nunca hemos estado preparados para la violencia física porque ese no es nuestro fuerte. No creemos en la violencia física, no creemos en los asaltos, no creemos en los golpes de Estado, no creemos en las armas. Nosotros somos gente desarmada y nuestros instrumentos son la razón, la palabra, la Constitución y la ley. Más allá de eso, no. Ahora, aquí hay un destacamento de la Guardia Nacional que es responsable no solamente de la integridad física de los parlamentarios y parlamentarias y de los funcionarios que aquí se desempeñan, sino también responsables de la integridad física de esto que es patrimonio nacional. Nosotros cumplimos con nuestro deber, que los demás cumplan con el suyo. Que la Asamblea está permanentemente asediada desde afuera y a veces desde adentro, por gente que irrumpe aquí a tratar de sabotear y de agredir, está a ojos vistas. Porque ustedes como comunicadores sociales, los parlamentarios, los visitantes que vienen acá a la Asamblea Nacional, ven a esos pelotones móviles que cada cierto tiempo el gobierno coloca en algún sitio cuando les interesa promover algo u oponerse a algo, y ustedes lo ven en una actitud agresiva, insultante, ofensiva, etcétera, de violencia física. Usted no verá a nadie de la oposición en ese plan, porque nosotros sabemos cuál es nuestro deber constitucional. En cuanto a las soluciones que vamos a proponer nosotros, ya no la Asamblea, sino nosotros, como cuerpo político, las soluciones son constitucionales, democráticas, pacíficas y electorales. Lo hemos repetido con insistencia ante las acusaciones del gobierno de que estamos en una conspiración. El gobierno considera que pedirle la renuncia a Maduro es conspiración. No, ese es un derecho constitucional. O promover una enmienda, o promover un referéndum revocatorio, o exigirle a él que si de verdad tiene algo de patria por dentro, que renuncie y le facilite a Venezuela la salida de esta tragedia que él en este momento encabeza. Todas esas son circunstancias previstas en la Constitución. ¿Dónde está por allí la instigación al golpe de Estado? Por ninguna parte. Cuidado, si los que están jugando al golpe son precisamente quienes andan buscando una justificación histórica para decir después, no fue que yo fracasé, fue que me tumbaron.
pero nosotros no andamos en eso. Nosotros andamos simplemente en el camino de resolver la crisis por vía constitucional, democrática, pacífica y electoral, y de ahí no nos saca nadie. ¿Cuánto tiempo más para anunciar ese mecanismo? ¿Cuánto No falta sabemos para eso? cuánto tiempo vamos a activar los mecanismos, porque los tiempos dependen también del mecanismo escogido. Cada día tiene su afán. Deje que tomemos nuestra decisión, y cuando tomemos nuestra decisión muy bien razonada y muy bien pensada, se la anunciaremos al país. Y todos vamos a trabajar por ella. Gracias a los colegas y a los técnicos que han cubierto la rueda de prensa, ha concluido la misma. Bueno, muchas gracias a todas por venir. Mañana hay cuchillo. Mañana hay cerro. ¿Qué pasó? Listo, Luis. Cuando yo me